desde hace 25 años en el campo de la ingeniería civil. Actualmente en lo que estoy trabajando es en un programa para optimizar los movimientos de tierra y luego uno que ya está terminado y que se está utilizando actualmente en México para distintas soluciones de diseño de una carretera, sacar rápidamente el presupuesto y entonces poder compararlas, porque si puedes comparar económicamente, o sea, lo que cuesta cada una de las soluciones y ver el detalle, pues tienes más posibilidad de decidir qué solución es mejor. Después estoy también en el grupo de normalización de C++ y de España y soy corresponsable del subgrupo de trabajo 4.1 de la Comisión BIM, donde trabajamos sobre formatos interoperables. El problema que voy a tratar es qué pasa cuando las clases de las aplicaciones, después de 20 años, por ejemplo, pues empiezan a tener cientos de funciones. Si durante todo este tiempo has estado trabajando en la misma aplicación, pues te resulta fácil. Ahora, si alguien nuevo tiene que coger y empezar a hacer el mantenimiento de una aplicación de este tipo, pues resulta bastante difícil hacerlo. Otra posibilidad, y me lo he encontrado también, es que no tengas clases con cientos de funciones, sino que utilizas programación genérica y entonces tienes clases mucho más pequeñas. Pero el problema que puede aparecer en este caso es que, por ejemplo, en una clase, un programa de dibujo que dibuja un diagrama, ¿no?, para calcular cuál es la escala a la que hay que dibujar el diagrama, se emplean 50 clases diferentes para hacerlo. Entonces, pues no sé qué es peor, o sea, si tener clases con cientos de métodos o tener que ver cómo se utiliza. El algoritmo además no está localizado en ningún sitio, sino que está disperso por todo el código y tienes que andar viendo cómo se hace. En el fondo es un problema de comprensión de código, ¿no? Está todo el mundo de acuerdo que por lo menos se emplea en los proyectos de desarrollo 10 veces más entendiendo el código que escribiendo nuevo código. Entonces, ese es el problema que voy a tratar, o sea, cómo hacer código que sea más fácil de leer. La solución se debe a un método de una arquitectura que se llama DCI, que inventó Tijber Renskau y que actualmente fundamentalmente la desarrolla James Copeland. Renskau formuló el patrón de modelo vista control en 1979 mientras trabajaba en Xerox PARC y Copeland fue el primer usuario de C++. Los casos de uso. La utilización de casos de uso, ¿no?, está muy extendida, ya que llevan 30 años desde que aparecieron por primera vez. Realmente fue en el año 92 cuando se empezaron a usar de forma generalizada con el libro de Jacobson. Y la particularidad que tiene para cómo hay que emplear los casos de uso en DCI es que hay que utilizar casos de uso esenciales, en el sentido que está definido en Software for Use de Constantin y Lockwood. Eso quiere decir que tiene que ser un caso de uso simplificado, abstracto
generalizado que captura las intenciones de un usuario de una manera independiente de la implementación y la tecnología. Y lo que hay que evitar a toda costa son los que en un artículo del Dr. Jobs llamaban casos de uso de destrucción masiva, que son casos de uso en donde la burocracia ha creado un caso de uso excesivamente complejo que realmente no sirve para nada más que para hacer que la productividad sea mucho menor. Una posible plantilla de caso de uso, ¿no? Pues sería esta, donde estaría el nombre del caso de uso, el propósito del usuario, las motivaciones para resolver ese problema, precondiciones, los pasos que habría que dar, en donde está la intención del actor y cuál sería la responsabilidad del sistema, las variaciones sobre ese caso de uso, que no sería... O sea, tendríamos como un caso de uso cuando todas las cosas van sobre ruedas y todo sale fenomenal y no hay ningún problema. Ese sería el caso de uso fundamental. Y el primero que habría que resolver. Y luego, sobre ese, tendríamos que ver qué variaciones hay y tratar de resolver cada una de esas variaciones. Y luego tendríamos las poscondiciones del caso de uso. ¿Cómo se puede añadir valor un caso de uso? Primero, añadiendo, o sea, consiguiendo que el usuario alcance la meta que tiene. Después, identificando todos los posibles factores que pueden conducir a que no se alcance esa meta, a que sea un fracaso. Y después, logrando que las garantías, a pesar de no alcanzarse la meta, se mantengan. Las garantías son las poscondiciones. O sea, a pesar de que no se ha alcanzado la meta, las poscondiciones que se habían establecido se mantienen. Esas tres formas son las formas de añadir valor. Ahora bien, la energía requerida por cada una de esas diferentes va en aumento, o sea, lo que menos energía requiere es la primera, requiere más energía la segunda y más todavía la tercera. Lo cual quiere decir que si no se establecen al principio cuáles son los factores que pueden causar que fracase o qué variaciones hay, es muy difícil que a la hora de programar, después que ya hemos pasado la fase de análisis, diseño, en la de programación, el programador establezca cuáles son los factores por los que puede fracasar el caso de uso o que establezca las variaciones. Entonces, normalmente lo que pasa es que es el usuario el que le llegan que de repente está utilizando un programa y falla porque hay una situación que no se había previsto. En las directrices del C++, en lo que se refiere a gestión de errores, la primera es establecer una estrategia completa y consistente para el manejo de errores, ya que es difícil de posteriormente introducir esa estrategia de manejo de errores. La primera etapa en la que se puede establecer una estrategia de manejo de errores es aquí, o sea, cuando se están estableciendo los casos de uso. Y esto tiene mucha importancia económica, o sea, porque realmente cuando más tarde se descubren los errores, el costo de corregirlos es mucho mayor. Refactorizar es muy difícil, o sea, si no se han establecido los casos de uso al principio, una aplicación que no está desarrollada teniendo en cuenta los casos de uso, refactorizarla para establecer cuáles son los casos de uso.
porque los casos de uso normalmente están dispersos en todo el código de la aplicación, y entonces hacer ingeniería inversa y conseguir sacar a partir de ahí cuáles son los casos de uso es muy difícil. Vamos, como una cosa que se me parece relacionada, ¿no?, es cómo es en un desarrollo dirigido por pruebas, ¿no?, la utilización de los casos de uso. O sea, realmente no habría casos de uso, y el caso de uso se iría estableciendo en paralelo, si se hace, conforme se va escribiendo el código. DCI, ¿no?, que es datos, contexto e interacción, es una arquitectura que pretende que el código sea más fácil de leer. Entonces, los datos en DCI corresponderían a lo que sería el dominio del problema. Los contextos es la expresión directa de los casos de uso, y la interacción consiste en los papeles que van a jugar los objetos del dominio del problema para lograr el propósito del caso de uso. Respecto a los datos, los objetos del dominio del problema se modelan de la forma habitual, igual que se haría para cualquier aplicación. Y lo único es que se quitan toda la funcionalidad que no sea acceso a los atributos o a los datos de los objetos. No son muy inteligentes y son la parte más estable del sistema. O sea, esto es una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo, que los datos cambian mucho menos de lo que cambian los casos de uso. Con lo cual, esta parte va a ser muy estable. O sea, y representan el estado del sistema, porque en lo que es la interacción se utilizan métodos genéricos sin estado. El estado está en la parte de los datos. De esta forma conseguimos que no va a crecer hasta tener cientos de funciones. El contexto representa el caso de uso. En él estará reflejado el escenario más sencillo, que es el caso de uso cuando todo va bien, y cada una de las variaciones que se pueden dar cuando las cosas se tuercen. Es el tablero de juego donde se asignan los papeles que van a representar cada uno de los objetos del dominio del problema. El algoritmo que vamos a utilizar con sus variaciones estará localizado en un sitio y podemos leerlo. O sea, porque es ahí donde va a estar, en el contexto, donde va a estar. Según vayan apareciendo nuevos casos de usos, si nuestra aplicación tiene éxito, iremos añadiendo nuevos contextos. También pueden aparecer nuevas variaciones en un caso de uso que ya teníamos, sin embargo, los objetos del dominio del problema permanecen estables. La funcionalidad del contexto. El contexto lo que hace es buscar cuáles son los objetos, o sea, hace una búsqueda, por ejemplo, si te utiliza una base de datos, de cuáles son los objetos que van a participar. Asocia estos objetos con los roles que van a jugar. Y comienza la representación, cuando se invoque el método que, digamos, dispara el caso de uso. Y después puede publicar las conexiones con el sistema de interacción con el usuario para que lo usen los objetos role con métodos. La interacción. La interacción representa el comportamiento del sistema y está compuesto por objetos role sin estado. Hay dos tipos de objetos role, sin funciones y con funciones. Los objetos role sin funciones hacen de identificadores y son interfaces de C++
con todo lo, vamos, como es una interfaz con todos los métodos virtuales puros. Los objetos rol con funciones tienen las funciones genéricas que vamos a inyectar en los objetos del dominio del problema, para que se pueda representar el papel que se les ha asignado en este contexto. Bueno, aquí tenemos lo que sería una plantilla de un contexto. En donde, aparte de los constructores, el método hazlo ese sería el que dispararía o que iniciaría el contexto. Después tendríamos los objetos role sin, que serían los identificadores que vamos a utilizar para asociar los objetos del dominio del problema con los métodos que van a ejecutar. Y esta sería la implementación del contexto, que creo que no se ve casi nada. Pero vamos, tampoco tienen los... Digamos que son... el código es de lo más habitual y no tiene nada de particular. Estos serían los objetos role sin funciones. Y los objetos role sin funciones son unas interfaces, o sea, y lo único que sirven es para poder identificar qué objetos del dominio del problema van a desarrollar un papel determinado. Y este sería un objeto role con funciones, que son los que desarrollan realmente el trabajo de la aplicación. A ver, el código este no es un código que esté utilizando las últimas versiones del estándar, ni mucho menos. Y posiblemente existan otras muchas formas de implementar esto mismo. Se utilizan macros como self y roll, aunque podían utilizarse en vez de las macros esas unos métodos de objetos, pero queda más claro el código utilizando las macros estas. Y esta sería una clase del dominio del problema, en donde se inyectan los métodos de los objetos con rol. ¿Y cuándo no hay que usar DCI? Pues no hay que usar DCI si resulta que la aplicación que estamos haciendo, los métodos de los objetos directamente nos sirven para hacer el trabajo, porque no hay un algoritmo complicado con varios pasos, sino, pues, por ejemplo, una aplicación de dibujar, donde directamente cada una de las operaciones que vayamos a realizar corresponde a un método de un objeto, pues no tiene sentido. Bueno, y esta es la bibliografía de los... Bueno, pues ya está. ¿Preguntas?
Yo tengo, a mí me queda la duda de... Pero todo esto de DCI está muy bien, pero ¿realmente necesitamos utilizar el polimorfismo dinámico a este nivel? ¿O podríamos revisitar esta estrategia de diseño en un C++ más moderno? No, por supuesto, o sea, no... Lo digo porque creo que hay una separación en dos niveles. Una es la aproximación de DCI, mantener los datos separados del resto, y otra es cómo lo hacemos. Una posible estrategia de implementación es clásica, lo cual está bien porque la puede utilizar en C++ 98, pero probablemente combinando tipos de vocabulario y otras estrategias más modernas podríamos conseguir algo parecido. Sí, a ver, eso por una parte, ¿no? Está muy bien utilizar las últimas versiones, ¿no?, del estándar. Ahora, eso plantea problemas, o sea, y a mí me los plantea. Totalmente. Por ejemplo, utilizo Visual Studio 2015. El Visual Studio no es que sea, digamos, lo más avanzado en cuanto a implementación del estándar. Sin embargo, me ha pasado que con la última revisión que hemos sacado del programa, ha dejado de imprimir en Windows 10 64 bits. ¿Por qué? Porque una de las librerías que estamos utilizando y que lo habíamos probado y lo que sí que les funcionaba y tal, está hecho con Visual Studio 2008. A partir del Visual Studio 2012, la impresión en Windows 10 dejó de funcionar. O sea, quiero decir que en la realidad eso te crea problemas de este tipo. Eso por una parte. Después, en realidad lo que se plantea aquí es una capa de reflexión. Entonces, realmente, como existirán muchas formas distintas de implementar eso, y a mí lo que me parece que será lo más sencillo y lo que al final sería utilizar metaclases. Exactamente. Me has pisado mi siguiente pregunta. Es decir, que lo que también veo es que probablemente esto, cuando o si acabamos teniendo metaclases, probablemente hay estrategias de diseño más limpias basadas en metaclases que permitan expresar mejor la intención del desarrollador. Sí, desde luego. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias, Víctor.